Estamos en nuestra segunda tanda de enseñanza y vamos a continuar con el material de la proyección profética de la iglesia. Una vez más me voy a encomendar al Señor junto a ustedes. Padre, gracias por la manera como nos has ido llevando y nos has ido mostrando estas verdades que nos afirman en la fe y definen en nosotros todo lo que somos y cómo debemos conducirnos y proyectarnos en esta tierra. Ahora ponemos este tiempo rogando que tu Espíritu Santo siga inspirándonos y hablándonos, abriendo el entendimiento y aplicando, impartiendo a nuestro espíritu y a nuestro ser total el tesoro de tu enseñanza. Nos ponemos en tus manos confiando en ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. La ciudad del gran rey. La iglesia es proféticamente la Jerusalén espiritual. Hay también una connotación profética en lo que fue Jerusalén. Ya vimos la proyección profética en David, en la revelación que se le dio a Pedro y ahora en lo que para Dios significó Jerusalén, tanto como un lugar geográfico como el nombre Jerusalén, lo que encierra ese nombre. Dice: Jerusalén es la ciudad del gran rey. Mateo 5:35. Vamos a leer ese texto. Dice, cuando habla de los juramentos, dice: no juréis ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. ¿Quién lo dice? Jesús, hermano. Por eso Jesús lloró al ver cómo estaba Jerusalén, porque esa no era la condición en la que debía estar Jerusalén, por ser la ciudad del gran rey. De igual manera, la iglesia, vista proféticamente como la Jerusalén de Dios, es la ciudad del gran rey. Y me imagino que le daría a Jesús también tristeza ver en la condición que está la iglesia, porque es la ciudad del gran rey. Entonces, Mateo 5:35 nos habla claramente cómo Jesús veía Jerusalén. Por lo que más que un punto geográfico, es un lugar señalado por Dios para morar con su pueblo. La palabra Jerusalén en el original significa fundación de paz o fundamento de paz. Jerusalén, que es una combinación de una palabra que significa fundamento y shalom, que significa paz. La palabra shalom realmente hablaba de un equilibrio y una prosperidad bajo el gobierno de Dios, bajo la administración de la bendita palabra de Dios, pues se beneficiaba el que obedecía la palabra y el que estaba sometido al Señor. La salud espiritual, la salud física y emocional dependen de una relación fluyente y estable con Dios a través de su palabra. Es lo que habla del gobierno de Dios en la ciudad del gran rey. Aquí podemos ver que Dios se propuso, note bien, Dios se propuso, tuvo una intención al escoger ese lugar. No escogió Jerusalén porque sí o porque simplemente se le ocurrió. Hay una intención en eso. Y que se le pusiera ese nombre Jerusalén, porque ese lugar iba a ser un lugar de operación de la obra poderosa de Dios a través de su palabra, a través de su gobierno en el ser humano y en su creación. Y desde ese lugar había una intención de Dios de hacer de ese territorio un punto de inflexión, de impulso, un centro donde iba a haber un impulso relacionado al gobierno de Dios en la tierra. Un punto de partida para alcanzar a las naciones de la tierra y reunir la iglesia y todo lo que era de él, lo que se había dispersado, unirlo en Cristo como se lo había propuesto desde la eternidad. Mire con el sentido que escoge Jerusalén, Jerusalén, fundamento de paz. Por ejemplo, si usted ponga ahí entre paréntesis, creo que es el Salmo 122, entre paréntesis.
Vamos a leerlo. El Salmo 122. Mire ese salmo de David, que era el rey, que era uno de los cánticos que se cantaban cuando iban al monte, subían a adorar a las fiestas. Ya lo tiene, 122, dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. ¿A dónde era que iban a ir? Marque eso, note bien. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Entonces Jerusalén no solamente era la ciudad del gran rey, sino era ¿qué? La casa de Jehová. ¿Eso no es la iglesia? La casa de Dios, columna y baluarte de la verdad. Siga el texto. Jerusalén, que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Y allá subieron las tribus de Jah, conforme al testimonio dado a Israel, para alabar el nombre de Jehová. Porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Pedid, ¿por qué? Por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. Mire lo que era Jerusalén. Qué descripción más hermosa. Eso debe ser la iglesia. Porque Jerusalén es la representación profética de la iglesia. Es casa del Señor, es ciudad del gran rey, es lugar de paz, lugar de unidad. Y lo veremos más adelante. La primera referencia que tenemos de Jerusalén es cuando Abraham le entrega los diezmos a Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo. Génesis 14, 18. Melquisedec, rey de Salem, ahí está la palabra, o rey de paz, es un personaje misterioso en la Biblia. Algunos dicen que era una manifestación de Cristo mismo. Otros dicen que era un personaje real, humano, pero con una investidura sacerdotal a quien Dios tenía en ese territorio como rey, porque Dios estaba reservando a Jerusalén para el propósito que vendría, que es la iglesia. Cuando se cumplió el tiempo en que Jesús había de ser crucificado, dice que él afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Lucas 9:51. Y cuando Cristo se refiere a Jerusalén en el Nuevo Testamento, en los evangelios, es porque había un objetivo con esa ciudad. Ese territorio estaba marcado por Dios. Algo que Dios estaba diciendo tanto con el nombre como con el territorio. Algo profético, algo tipológico. Noten que Jesucristo terminó en Jerusalén su carrera, fue crucificado. Y desde Jerusalén impartió poder a la iglesia para ir a las naciones. Jerusalén tenía que ver algo con lo que era la iglesia. Jerusalén tenía un mensaje que mostraba el carácter de la iglesia. Tenía que ver con la proyección de la iglesia en la humanidad. Primera de Reyes 11:32, vamos a leerlo. Y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. Era una ciudad elegida. Dice que iba a dividir el reino entre Jeroboam y Roboam, pero que iba a dejar una tribu por amor a David para no terminar completamente con el reino por el pacto, y por amor a Jerusalén. Por dos amores el Señor reservó el reinado. No lo abandonó, no se lo entregó a Jeroboam completo. Por dos amores, por amor a David y por amor a Jerusalén. Imagínense. ¿Por qué? Porque proféticamente la gestión de David tenía que ver con la proyección de la iglesia. Es como si Dios dijera: por amor a David y por amor a mi iglesia, que está contenida proféticamente en lo que representa David y Jerusalén como centro del reino en el Antiguo Testamento. Todo lo que Dios perdonó, todo lo que Dios preservó antes de Jesucristo venir y de darse a la iglesia, todo lo que Dios toleró, todo lo que Dios cambió, transformó, todo lo que Dios definió, tenía que ver con nosotros, hermanos, con la iglesia, por amor a mi iglesia. Así como lo dijo ahí. David se interesa en conquistar Jerusalén.
toma la fortaleza de Sión y hace de ella su lugar de operación. Por eso le llaman la ciudad de David. Primera de Reyes 8:1. La idea es que el Señor inspira a David a conquistar aquel lugar y convertirlo en centro de operación de su reino. Porque dice que después que se posesionó ahí, su reino se comenzó a engrandecer. Dice, él primero fue proclamado rey en Hebrón, reinó en Hebrón 7 años y después se estableció el centro de operación del reino en Jerusalén. Y dice que cuando se posiciona en Jerusalén, ahí comienza a extenderse su reino desde Jerusalén. Nota que Jerusalén desde el principio era constituido un punto de inflexión, un punto donde Dios daba un brinco hacia donde Él quería llegar. Jerusalén era el punto de impulso del propósito de Dios en la tierra. Porque la voz de la eternidad profética a través de los ángeles cuando cantaban decían, porque toda la tierra está llena de tu gloria. Cuando Dios se le aparece a Moisés en el monte alto dice, porque la tierra está llena de mi gloria. Los profetas dicen, toda la tierra será llena de tu conocimiento. Y el lugar que Dios escoge es Jerusalén, centro de operación mundial. Interesante. Y si representa a la iglesia, significa que la iglesia es el punto desde donde Dios va a impactar todo el mundo. Si Dios quiere llegar, y eso lo veremos más adelante, a un territorio, Él va a elegir el lugar céntrico de ese lugar. Ese es el efecto Jerusalén. Y desde ahí va a comenzar a establecer iglesias locales, establece un centro de operación y de ahí se va a extender. Un estratega. Siempre cuando hablo de esto hago énfasis en lo que representamos nosotros aquí en el Bronx, en esta esquina. Y todo lo que Dios está haciendo. Y yo tomo la salvedad con toda honestidad y pulcritud del corazón de decirle que todos los que hemos hecho un pacto en contribuir, ofrendar para el levantamiento del nuevo templo, no estamos contribuyendo ni estamos participando de algo somero. Es un proyecto que implica un centro de operación para el reino de Dios en las naciones. O sea, tú y yo estamos siendo usados y nuestros recursos por Dios para dar su salto desde aquí y seguir llevando. Porque es el propósito. De hecho, eso es lo que va a tener encima el templo para que Dios sea el todo y en todos. Poderoso, hermano. Oiga, ¿qué kairos estamos administrando, mis amados? Entonces, hecho así, Jerusalén es llamada la fortaleza de Sión y la capital del reino de David. Allá fue llevada el arca del pacto y desde los días de David hasta el día de hoy, Jerusalén ha sido la ciudad santa del pueblo de Dios, porque Dios la escogió para ser su morada. Y conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que habito en Sión, mi santo monte. Y Jerusalén será santa, y extraños no pasarán más por ella. Joel 3:17. Vemos luego a Salomón que construye el templo en Moriah, que es otro nombre distintivo para la región de Jerusalén. Eso usted lo lee en Primera de Reyes 6 y Segunda de Crónicas 3:1. Jerusalén, Sión, Moriah. Noten cómo se van hilvanando los lugares y nombres. Cuando David trata de comprarle a Ornán su era, él se la quiere regalar, pero David le dice no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Primera de Crónicas 21:24. Y posteriormente es en ese lugar donde estaba el territorio de Jerusalén, el monte Sión, el lugar donde Abraham sacrificó a Isaac o lo iba a sacrificar, y Jehová Jireh proveyó el cordero. Génesis 22:1-14, donde se levanta el templo. David lo compra el territorio porque ¿qué pasa? Se necesitaba un título de propiedad, porque si después Ornán se cambia de idea y quiere arrebatar otra vez su territorio porque se lo regaló. No, David dice, yo quiero tener un título como Abraham cuando compró Macpela allá.
también estaba cerca, era en el área de Jerusalén. Oiga esto, Jerusalén cuando aparece siempre fue comprada por precio, nunca la recibieron regalada. Se lo querían dar a Abraham esa área y él dijo no, yo te pagaré, y le pagó plata de buena ley, dice. A David viene Ornán, le quiere dar para construir el templo y David dice no, yo te voy a pagar. ¿Por qué? Porque esto es de Dios. Esto no, aquí nadie va a tener derecho porque esto le pertenece a Dios. Yo no quiero que un día venga alguien. Por eso los israelitas dicen que esa tierra es de Dios, porque no solamente fue adquirida por pleito, sino que fue comprada por dinero. El título lo tenemos, dicen ellos. Ahora, en la guerra de los 6 días, ellos conquistaron Jerusalén, pero por un convenio con los palestinos, se la cedieron a los árabes, pero ¿qué hicieron? Asentaron familias, oiga esto, ellos aceptaron para que viniera la tranquilidad en el área. Está bien que ellos administren el área, pero establecieron familias y tienen militares en todo alrededor de Jerusalén, supuestamente protegiendo la familia judía, pero lo que están es vigilando Jerusalén hasta que venga otra vez, porque esa tierra es de Dios, eso es de Dios, tiene una significación profética. Muy bien, qué tremendo Dios es. ¿Dónde nos quedamos? En el último párrafo. No, estamos leyendo en el penúltimo. No, en el primer párrafo terminamos, donde se levantó el templo. El segundo párrafo, ahí sí, ahora estamos. Vemos luego que Jerusalén, por la desobediencia y apostasía del pueblo, cayó bajo el poder de Babilonia, pero nunca dejó de ser Jerusalén. Siempre quedaron sus cimientos y un remanente. Siempre Dios dejó allí un remanente. Hasta el día de hoy. Se destruyó la estructura de arriba, pero siempre quedó el fundamento. ¿Qué significa Jerusalén? Fundamento de paz. Cuando Dios construye, puede ser afectada la estructura, pero nadie podrá quitar el fundamento. Subraye eso. Pueden afectar la estructura, pero el fundamento nadie lo quita. Dios no permite que lo toquen. Y eso es en todo, donde quiera que se echa un fundamento y se cuide el fundamento, hay futuro. Aunque la estructura la cambien, la varíen, pero si usted cuida el fundamento, hay futuro. Y es lo mismo en un hijo, cuando usted cría un hijo y usted siempre le está recalcando el fundamento. Si puso fundamento, porque si no puso, no hay nada que... Acuérdate, mi hijo, que quién tú eres, mira lo que da, está los fundamentos. Pues hay cambios a veces, situaciones, ambientes, pero si el muchacho tiene fundamento, vuelve al camino. Todo lo que Dios construye es de fundamento firme. Dice, puedes remover la estructura, afectar la estructura, agrietar la estructura, como pasó con el templo, hasta tumbar una o dos o tres paredes, pero nunca el fundamento. Ya vimos en el segmento anterior los antecedentes históricos de la iglesia, que es decir, Jerusalén. Y nota que nunca la historia de Jerusalén salió del control de Dios. Nunca. Ya usted entiende más o menos la idea. Los extranjeros jamás pudieron adueñarse completamente de Jerusalén antes de que viniera la iglesia. Siempre fue preservada, siempre fue guardada. Podemos leer en Zacarías 8 la connotación profética del propósito de Jerusalén en el corazón de Dios. Mire qué tiene el corazón de Dios para su Jerusalén. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: celé a Sión con gran celo y con gran ira la celé. Así dice Jehová: yo he restaurado a Sión y moraré en medio de Jerusalén. ¿Dónde él mora? ¿En medio de quién? De Jerusalén. Usted ve, casa de Dios es de él para su morada. Y Jerusalén se llamará ciudad de la verdad. Y el monte de Jehová de los ejércitos, monte de santidad. Zacarías 8, 2 al 3. Es lo que Dios espera de la iglesia. Pablo dice: columna y baluarte de la verdad a la iglesia. La Jerusalén espiritual. Un lugar de santidad.
Cuando se habla de alguien que habita en el medio, se está hablando de donde está el punto de gobierno. Dios dice, yo la voy a gobernar. ¿Quién es el que tiene el control? Eso dice cuando dice habitar en medio. ¿Quién es el que tiene el control? Jesús dijo, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo. ¿Dónde? En medio de ellos. Mateo 18:20. ¿Pueden notar la similitud? El Señor que funda su pueblo, el dueño del propósito, siempre tiene que estar en el medio. Siempre tiene que estar en el medio, gobernando. Si Dios no está en el medio, no hay verdad. Cuando Dios habita en el medio, hay santidad en Jerusalén, hay pureza en la iglesia y todo bien. Zacarías 8. Hay pureza y todo bien. La ciudad de Jerusalén es tipología de la iglesia. La iglesia es la morada de Dios en el Espíritu, Efesios 2:22. Por eso Pablo dice que la iglesia es la casa del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad, 1 Timoteo 3:15. El apóstol Pedro dijo que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. 1 de Pedro 2:9. Ustedes ven todo lo que se dijo en el antiguo pacto de Jerusalén. Yo la elegí, yo la amé, es mi casa, es mi ciudad. Se dice de la iglesia lo mismo. Las mismas características que se vieron en Jerusalén son las que se ven en la iglesia. Somos una ciudad fuerte, somos una ciudad de la verdad, somos una ciudad de paz, somos una ciudad que busca a Jehová y que Jehová está en el centro, aleluya. Jerusalén tenía que ver con el carácter de lo que sería la iglesia. Era una revelación profética, tipológica de lo que iba a ser la iglesia, una ciudad de la verdad. Por eso cuando los judíos estaban cautivos, narra el salmista, junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo, cantadnos algunos de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Si me olvido de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare. Salmo 137, 1-6. Mire lo que significaba Jerusalén, la importancia de Jerusalén, cómo se percibía Jerusalén. Ellos sabían que Jerusalén era el lugar de su elección, pero el concepto de la iglesia se ha tergiversado, el culto se ha dañado, se ha transmutado la naturaleza de lo que es una iglesia, porque se ha deformado lo que Dios se propuso en la iglesia, revelado en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Al perderse la perspectiva profética de la iglesia, se afectó la estructura, amado. Se pierde de vista el fundamento, porque está en las Escrituras. Cuando entendamos proféticamente qué era lo que estaba en el corazón de Dios, lo que Él quería decir cuando pensó en la iglesia, vamos a ser cuidadosos en cómo se administra la iglesia y las cosas santas, y cómo también nos comportamos como iglesia. Y leímos ya el Salmo 122, que es un canto gradual de David. Cuando las tribus subían a la fiesta a Jerusalén, muestra cómo ellos oraban y procuraban que haya paz en la ciudad de Dios. No se mueven en contra de la paz, contribuyen a la paz. Por eso la palabra nos insta a que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Romanos 14:19, porque esa es nuestra descripción profética. La paz, la armonía. Y los apóstoles instaban a los creyentes a ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, Efesios 4, porque era la Jerusalén de Dios. En eso estaba la fuerza, hermano, del pueblo de Dios. Cuando Pablo dice, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor, Filipenses 4:2, y en el contexto habla de estar siempre gozosos y por nada estén afanados, termina diciendo, y la paz de Dios,
que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo. Filipenses 4:7. La iglesia es un lugar de paz. En ella hay fundamento de paz. Cuando Dios soñó en la iglesia, cuando pensó en la iglesia, cuando la diseñó, pensó en una ciudad de paz. Jerusalén es fundamento de paz. Sión en el hebreo, significa un monumento que señala o guía. Y está hablando de la misma Jerusalén, con su otro apodo, Sión. Significa monumento o señal. Por eso, cuando leemos en Isaías 28, cómo los gobernantes estaban haciendo de Jerusalén todo lo contrario a lo que Dios le había establecido, el profeta les dice, note bien aquí, Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresurará. Y ajustaré el juicio a cordel y a nivel la justicia. Y granizo barrerá el refugio de la mentira. Y aguas arrollarán el escondrijo. Isaías 28, 16 al 17. Sión es una señal, una marca, un monumento que Dios levanta como una connotación profética de Cristo Jesús y de la iglesia. Porque está hablando de Jesús, que es el fundamento de la iglesia. Cristo es la señal y nosotros como piedras vivas estamos siendo edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Primera de Pedro 2:5. El fundamento de la iglesia es Cristo y es la piedra angular que sostiene el edificio. La palabra hedraioma en el idioma griego, que significa un soporte firme, base o fundamento, se desprende de hedraios, que significa algo firme, inmovible, que no se puede mover. Y eso es la iglesia, un monumento inconmovible de la verdad. Por eso Pablo dice fundamento. Eso somos. Usted es un monumento de la verdad, hermano. Un baluarte es algo que sirve para defender o consolidar, sostener algo. La iglesia que está tipologizada en Jerusalén es fundamento de paz, y así como Jerusalén fue firme y preservada, que no pudieron tocar su cimiento, aunque muchos ventarrones le pasaron por encima, y se mantuvo, por lo cual la iglesia no existe para defender, no existe para defender ni proclamar la libertad. La iglesia existe para sostener la verdad. Por eso Jesucristo dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Juan 8:32. Si hay verdad, hay verdadera libertad. Mire, aquí le voy a mostrar, le voy a decir algo. Agarre este pincelazo aplicativo. Mire, la mayoría de la filosofía, entre ellos la que es la más poderosa en los Estados Unidos y el mundo, son los masones, la masonería, que son primo hermano de los Rosacruces. Eso fue lo que trajo todo lo que fue la Revolución Francesa y todo el humanismo que ustedes ven. Porque la bandera de ellos es la libertad. Por eso esa estatua de la libertad la donó Francia. ¿Verdad que sí? Como un residuo, una unidad de esa filosofía. Por eso usted ve en el dólar, en todo lo que son los documentos de gobierno de Estados Unidos, hay muchas enmarcaciones y simbología masónica. Es una realidad. Porque ellos defienden la libertad. Y realmente la élite que gobierna el mundo detrás de la cortina son los masones. Están en todo, en el arte, en la política, en la educación, en el cine, en todo están metidos. Entonces, la diferencia de la iglesia con esa filosofía, que es la más poderosa en la tierra ahora mismo, después de la iglesia, porque la más poderosa es la iglesia en la tierra y en el cielo, el poder lo tiene el que tiene la verdad, no el que tiene la libertad. La libertad es un resultado de la verdad, la verdadera libertad. Por eso es que ellos promueven una libertad que no es una verdadera libertad, que es la misma de Roma. O sea, los masones están levantando otra vez la bandera de Roma.
y el imperio romano se desintegra, así se van a desintegrar ellos también. Entonces, la iglesia no tiene que hacer piquete, ni protesta, ni nada por la libertad. La iglesia tiene que sostener la verdad. Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Por eso dijo: conocerán la verdad y la verdad os hará libre. O sea, si no hay verdad, no me hable de libertad, porque no sale de un verdadero fundamento. ¿Pueden entender? Por eso es que la iglesia es columna y baluarte de la verdad, no de la libertad. Porque la iglesia era el antídoto, era el contraste de Roma, entiéndalo. Lo que quieren decir los apóstoles y el Espíritu a través de Jesús, cuando le dijo a Pilato: yo vine para dar testimonio a la verdad. Pilato le pregunta: ¿qué es la verdad? Pero no se quedó parado para oír. Había una confrontación de los dos reinos. Más adelante está ahí, yo digo algo de eso. Porque cuando dice que la iglesia defiende la verdad y levanta la verdad y sostiene la verdad, está contraponiéndose a Roma, que ellos, esa cultura en la que la iglesia estaba levantando, lo que defendían era la libertad. Okay. Muy bien. Dice ahí mismo abajo, cuando Jesús estuvo frente a Pilato, le dijo: yo para esto he venido, he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Juan 18:37. Entonces Pilato le pregunta qué es la verdad, pero salió y no esperó la respuesta. Verso 38. En el contexto, Pilato le había dicho a Jesús: ¿luego eres tú el rey? Juan 18:37. Porque Pilato no solo representaba el reino de Roma, sino el de todas las naciones de la tierra. Ahí. Porque Roma era el imperio. Oiga bien, el de todas las naciones de la tierra. Y estaba allí frente a Cristo en Jerusalén. ¿Dónde? ¿Todo eso sucedió dónde? Oiga, para que usted vea que esto no es casualidad. Y estaba allí en Jerusalén. Pero no espera la respuesta. Y el diálogo queda inconcluso, porque la verdad era la iglesia que traería la resurrección de Cristo. Agarra, iglesia, agarra, hermano. Agarra, porque esto que Dios te está ministrando son misterios revelados. Jesús estaba hablando de esa iglesia que iba a nacer, que iba a ser la verdad personificada, su cuerpo en la tierra. Por eso Pablo la llama columna y baluarte y sostén de la verdad, que iba a confrontar el imperio del diablo primero y de Roma y todo lo que se oponía a Dios, e iba a vencer. Cuando Cristo resucita, ya venció, pero iba a ser notoria esa victoria, pero con la verdad. Amado, nosotros vencemos con la verdad. Nosotros no vencemos con la mentira. Cuando la iglesia vende la verdad, cuando la iglesia negocia, cuando la iglesia se tranza y sacrifica la verdad, ya la iglesia no tiene fuerza, porque el poder del Espíritu y de la resurrección se aparta. Lo que hizo a la iglesia invencible fue mientras mantuvo la verdad. Entonces el cristiano, donde quiera que está, vence con la verdad, no con la mentira. Continuamos. Aleluya. La iglesia nació para mostrarle al mundo la verdad que Cristo no le respondió a Pilato. El reino ya no iba a ser solamente el gobierno de Dios en Jerusalén, sino de todas las naciones. Al gobierno del hombre le llamaban la Pax Romana, note bien, el cual era orientado hacia la Pax en términos de tranquilidad natural, tranquilidad en lo social, pero espiritualmente todo el mundo estaba podrido desde la cabeza hasta los pies, y la historia es testigo. El 80% de los emperadores romanos eran homosexuales, degenerados sexuales, promiscuos, demagogos, hostiles. Conocer las vidas de Calígula, por ejemplo, de Nerón,
por mencionar algunos nombres, es algo nauseabundo y atroz. El imperio romano fue un imperio con una imagen falsa, una falsa paz, un reino de paz falsa, basada en la mentira, en el engaño, en la corrupción. Y a eso se le añade a los sacerdotes casados con el imperio romano, un asunto bien deprimente espiritual y socialmente. Mas, cuando llega el cumplimiento del tiempo, nace la iglesia, que es el antitipo y se constituye en el contraste de la ciudad de paz, para manifestar la verdadera paz y el verdadero reino. Por eso la iglesia debe estar vacunada por la palabra y el espíritu de Cristo contra todo germen de corrupción, de mentira y de manipulación. Por eso hay un dolor en el corazón de Dios cuando un ministro y una iglesia es acusada de narcotráfico. Cuando se acusan y los pastores salen a defenderse, hasta buscan abogados. ¿Comprenden? Porque han estado conduciéndose de una manera dudosa, cuestionable en cuanto a lo que es la moral en relación a la administración de las cosas. Triste. Entonces, la iglesia viene a hacer el contraste, vacunada contra la corrupción de la mentira y de la manipulación, y con toda apariencia de mentira y engaño. La iglesia debe ser el pueblo más diáfano y limpio de toda la tierra. Por eso se nos llamó luz y sal. Los cristianos estamos llamados a ser las personas más íntegras de toda la tierra. ¿Me escuchan, hermano? Por eso nos dio el Señor el Espíritu Santo. Llamarse iglesia significa ser una ciudad con fundamento, una ciudad con objetivo eterno, con carácter de Dios en ella. Ser una ciudad donde Dios habita y como Él está en el medio de la luz que sale de Él, se irradia a través de todos los que gobiernan con Él, en el centro con Él y están adorándole a Él, dándole culto a Él, obedeciéndole a Él, aprendiendo de Él. Eso era el mensaje profético de Jerusalén, que no funcionó en el antiguo pacto porque era una connotación profética, pero gloria a Dios que en la iglesia de Cristo sí funciona. Aleluya. Bendito sea el Señor. Cuando es Dios que construye, hay fundamento. ¿Verdad? Cuando es Dios que construye, hay fundamento. Jerusalén fue construida por Dios, por eso tiene fundamento. Nadie puede desbalancear, desorientar ni engañar al que conoce la palabra de Dios. Al que vive la palabra de Dios, no podrá ser destruido un hogar fundamentado en la palabra de Dios. No podrá ser tumbado un cristiano ni una cristiana fundamentada en la palabra de Dios. ¿O no lo dijo Jesucristo que el que construye en su palabra construye sobre la roca? Y vienen tempestades y no puede encontrar la edificación. Cuando hablaban de Lutero, decían, de Martín Lutero, decían: ese hombre vencerá todo lo que se le oponga porque él se apoya en la palabra de Dios. Y la iglesia ha vencido a todo lo que se le ha opuesto porque se ha apoyado en la palabra de Dios. Cuando la iglesia tambalea, se desvía, está intoxicada, es porque se ha desviado de la palabra de Dios. Es necesario orar para que Dios restaure la verdadera enseñanza y proclamación de su palabra, que se oiga voz de Dios y no de hombre. La iglesia no nació en la tierra, la iglesia nació en el cielo, en el corazón de Dios. Hebreos 11, 14 al 16. Cristo ya era preexistente antes de caer en el vientre de María. Juan 1. Así la iglesia estaba escondida como un misterio para ser revelada a través de Cristo. Por eso, aleluya, estaba escondida era la iglesia. Por eso se le llama el misterio revelado. Porque ya estaba, lo que pasa es que no había aparecido en la tierra. Por eso el escritor bíblico advierte: no os habéis acercado al monte que se podía palpar, ni que ardía en fuego, hablando de la vida del Antiguo Testamento, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, sino que os habéis acercado al monte de Sión. ¿Cuál monte de Sión? Si ya eso pasó. Está hablando de la iglesia.
el verdadero monte de Sión. Ustedes ven que lo del Antiguo Testamento era profético, era tipológico. Al monte, os habéis acercado al monte, a la ciudad del Dios vivo. Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Hebreos 12, 18, 22 al 23. Note cómo el escritor a los hebreos toma todo eso del antiguo pacto y lo aplica proféticamente al futuro, a la iglesia. ¿No se trata de algo superior? Pregunta, ¿verdad? ¿No se trata de algo superior? Esto no es terrenal. Está hablando del destino hacia donde se está dirigiendo la iglesia, que va siendo perfeccionada, porque lo que salió del cielo vuelve al cielo. Por eso Jesús dijo: mi reino no es de este mundo. Juan 18:36. Nosotros fuimos diseñados en el cielo porque para allá vamos. Lo que es de abajo, aquí se queda. La iglesia es de diseño eterno, celestial. Por eso allá terminaremos, porque allá fuimos diseñados. Es nuestro origen. Todo vuelve a su origen, hermano. Y el polvo vuelve a la tierra como era. Pero el espíritu vuelve a Dios. Todo tiene que volver a su origen, de donde salió. Y como la iglesia salió de arriba, para arriba va. Denle un aplauso al Señor. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Entiende? ¿Por qué que usted va para arriba? Porque usted bajó de arriba. Esa es la ley de Dios. La lluvia viene y después vuelve y se evapora. Es el ciclo que reproduce todo. La iglesia bajó de allá, para allá vuelve. No somos de aquí. Y estamos agarrados, y estamos ahí pegados a lo material, pegados al mundo. Que no nos queremos morir. Bueno, yo tampoco todavía, hasta que no cumpla la misión y Jehová decida. Por eso la iglesia solamente funciona conectada con lo de arriba. ¿Entiendes? Si los recursos de la iglesia son de abajo, no va a funcionar. Funciona con los recursos de arriba porque fue diseñada arriba. En conclusión, somos la iglesia tipologizada en Jerusalén y Sión. Me volé uno y grande, señores. Gracias, amado. Ayúdenme, porque es que después de tantas horas leyendo, usted sabe. Jesús le dijo a la samaritana, ahí sí, ¿verdad? Mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Usted ve que esa Jerusalén natural revelaba lo espiritual. Ni aquí ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Eso es la iglesia, hermano. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Juan 4, 21 y 23. Hablando de los tiempos de la iglesia. Estaba hablando de los tiempos de la iglesia. Jerusalén era una tipología de lo que sería la iglesia, el cuerpo de Cristo. Por eso vemos a Jesús en un celo santo, con un azote de cuerda, sacando a los mercaderes del templo. Y cuando los judíos le preguntan, ¿con qué autoridad hacía eso? Él le respondió, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Juan 2, 19. Ellos no lo entendieron, pero él les hablaba del templo de su cuerpo, que era el que iba a levantar. Y precisamente al levantarse Cristo con la resurrección surgió la iglesia, porque él tenía que subir para que el Espíritu Santo pudiera bajar y realizar en la tierra el sueño de Dios de la eternidad. Y Pablo dice que la iglesia es ¿qué? El cuerpo de Cristo presente en la tierra. ¿Usted ve a qué se refería? En conclusión, somos la iglesia tipologizada en Jerusalén y Sión, fundamento de paz, ciudad de la verdad, lugar de justicia. Jerusalén, fundamento de paz. Sión, monumento, señal. Moriah, elegido por Jehová. Jehová Jireh, Dios provee. ¿Y qué significa todo esto? Que el objetivo de Dios al escoger a la iglesia tipologizada en Jerusalén es que Él se va a proveer su ofrenda. La iglesia es el lugar de la ofrenda al Señor.
donde Dios se provee su ofrenda, aquella que a Él le agrada, que Él mismo inspira por su espíritu y su palabra, ahí habrá paz, ahí se mantendrá el fundamento, ahí habrá una señal. Mientras Dios tenga en la tierra un pueblo por el cual Él se provea su ofrenda, habrá una señal del cielo en la tierra. Somos una señal, somos un monumento del cielo en la tierra. Eso eres tú, iglesia. Tenemos el fundamento de Dios, tenemos la autoridad de Dios, tenemos la responsabilidad de Dios ante los hombres. Somos la ciudad profética de Dios en la tierra. Estamos aquí en un lugar de la tierra, levantando un monumento al Señor, el cual no será conmovido. Podrán seguir levantándose diversas ideologías y soplando vientos contrarios, pero si somos el pueblo con fundamento, no seremos movidos. Mantendremos nuestra postura ante todo lo que se levante, anclados en la verdad, dándole la ofrenda a Dios. Aleluya. Eso que usted ha visto es la iglesia en la Biblia. Porque, ¿qué pasa? Yo cuando pensé que nos sentamos, nuestro amado pastor y un servidor, y hablamos y oramos, él me planteó, vamos ahora, Manolito, vamos a bregar con la historia de la iglesia y la doctrina, pero vamos a orar a ver que Dios confirme. El Señor confirmó, y cuando él me dio el ok, vamos con lo de la iglesia, yo orando, Dios me dijo, esto es profético, es una escuela profética, no es una escuela de información teológica, ni de formación teológica, es una iglesia de impartición profética, donde queremos no solamente que usted aprenda conocimiento, como se ha dicho, sino que reciba impartición, que lo empodere en el Espíritu para usted cumplir la misión que Dios le ha dado desde cualquier plataforma donde Dios le ponga, donde usted esté. No es solamente desde un púlpito, desde una posición, sino desde el hecho de usted entender quién es usted como iglesia. Yo no tengo que ser un apóstol, un pastor, un profeta, un evangelista con un titulado para yo ejercer mi función en la tierra si yo entiendo que soy iglesia. Y eso fue lo que pasó con la iglesia primitiva. Por eso fueron como fueron. Y entonces funcionar desde esa plataforma profética. Entonces yo pensé, vamos primero a poner la base mirando a la iglesia en la visión de Dios, en la visión profética, antes de ir a la historia estructurada informáticamente. Porque hay una historia reseñada, cantidades de libros, volúmenes, mire, de este tamaño, de diferentes tamaños, donde le habla de todo lo que el impacto de la iglesia en la tierra. Nosotros, por supuesto, no podremos tratar tantas cosas en 4 meses. Entonces esta es la base y vamos a ir tratando entonces por siglos los acontecimientos más trascendentes. Que oren por mí, que Dios me ayude para poder compilar, seleccionar lo que más se aplica a la realidad que nosotros estamos viviendo ahora como pueblo. Porque ahí que está el punto. No es yo recoger información y traérsela para que usted conozca. Tengo que pensar en la realidad que estamos viviendo y cómo se aplica eso. Entonces ahí uno tiene que agarrar aquí, agarrar allá, orando, para que Dios me dé los recursos que le van a capacitar a ustedes para cumplir en su tiempo la misión asignada. Ahora vamos a entrar a los acontecimientos cronológicos en la historia y vamos a ver en el primer siglo hoy. Historia de la iglesia, lección número 2. Vamos a entrar a la lección 2. El siglo 1, marque ahí abajito, siglo 1. Quiero que estén claros que lo que vamos a hablar hoy tiene que ver con el siglo 1. Ya vimos lo que es la proyección profética en la palabra. Vamos a ver ahora los acontecimientos a partir del siglo 1. Todo lo que fue la iglesia desde su nacimiento hasta el final del siglo 1. Que Dios nos ayude a ver hasta dónde podemos llegar en este tiempo que nos queda. Introducción. ¿Ya todos tienen el folleto de hoy? Atento, hermano. Nadie se me duerma.
Si siente como que se va, váyase y lávese la cara con agua fría y vuelva. Sí, porque lo que viene ahora es muy, muy, muy tremendo también. Dice: el nacimiento de Cristo y su ministerio, así como la aparición de la iglesia, vinieron en el momento histórico preciso para la expansión del evangelio y la vida del reino de Dios. Mateo 4:7, 4:17, gracias, y Hechos 1:6-8 hablan cuando Jesucristo apareció predicando el reino, que decía: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. En Hechos 1:6-8 habla también del establecimiento del reino en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Ponga ahí al lado, abra un paréntesis, ponga Gálatas 4:4, que fue lo que tratamos en la proyección profética, el cumplimiento del tiempo. Gálatas 4:4, cuando llegó el cumplimiento del tiempo. Y Efesios 1:10. Entonces ahí habla de ese tiempo, que ya lo vimos, el kairos en el cronos. Los detalles de ese tiempo los enumeré para que ustedes tengan un cuadro clarito de los factores que incidieron en ese tiempo histórico en el cumplimiento y en el nacimiento de la iglesia. Número 1, las condiciones políticas, económicas y sociales bajo el Imperio Romano ofrecían un espacio propicio. Se creó el espacio propicio para que apareciera la iglesia. Número 2, el idioma griego común como idioma hablado en casi todo el imperio mundial después del helenismo griego bajo Alejandro Magno. O sea, Alejandro Magno, ustedes saben que conquista en corto tiempo casi el mundo entero y heleniza y se impone el griego. Y en ese tiempo nace la iglesia, cuando ese idioma había agarrado el mundo, el tiempo propicio. El auge filosófico y de cultos paganos que no ofrecían perspectivas de salvación personal ni de seguridad después de la muerte. La gente estaban siguiendo, era un auge terrible de religiones, supersticiones, cultos que te presentaban rituales, pero no daban una seguridad eterna a la gente. La gente no se sentía segura. Luego, el 4, unos 4 millones de judíos vivían esparcidos entre una población imperial de unos 54 millones de personas. Tenían una religión diferente. Eran monoteístas. Esos 4 millones de judíos esparcidos eran monoteístas, una religión ética y exclusiva que rechazaba cualquier contacto con la religión oficial. Sin embargo, era una religión permitida. Eso es importante. Marque esa parte, que el judaísmo era una religión permitida, porque le va a explicar lo que viene ahora del tiempo propicio para la iglesia. Va a entender por qué Dios hace que la iglesia nazca del judaísmo, salga de ahí. Cristo nace en Belén de Judea como un judío. Mientras él estuvo en la carne antes de la resurrección, él era un judío como todos los demás. Pablo dice que él dejó de ser judío fue después que resucitó. Ahí ya era todo. Ahí él era ya un hombre internacional, celestial. Entonces el Señor, ¿verdad?, nace, y la iglesia nace desde ese contexto judío. Hay un propósito. Por lo que creía el pueblo, por lo que Dios, la revelación que había, lo profético que hemos estudiado. Dice que era una religión permitida. Por esta razón, porque era una religión permitida, a pesar de que era cerrada, el cristianismo, por haber surgido de la cuna del judaísmo, era considerada como una secta del judaísmo. Eso usted lo ve. Ponme ahí Hechos 24:14 a ver algo ahí en la pantalla, por favor. (24:14) de Hechos. Dice: pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, los judíos, ellos, se está refiriendo cuando los judíos presentan a Pablo,
dice, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. ¿Entiende? Los judíos le llamaban herejía, pero cuando usted ve que los romanos que juzgaban a Pablo, las autoridades, ellos no tenían problema con el cristianismo. Para ellos era un problema de la religión judía entre ellos, hasta ese momento. Y algunos estaban dispuestos a dejar a Pablo quieto, si no fuera por la insistencia porque era una religión permitida dentro del marco de las leyes romanas, porque el judaísmo era permitido. Entonces, al nacer del judaísmo, los romanos veían el cristianismo como una rama del judaísmo. Déjenlo quieto, mientras ellos sean cerraditos ahí en sus 4 murallas, ellos con ellos, y no vayan a afectar los intereses de la estabilidad del imperio. Porque, oiga, toda religión, mantenga la atención, toda religión o secta que los emperadores o las autoridades locales veían o sentían que no afectaban los intereses de la estabilidad del imperio, la dejaban quieto. Era la libertad romana. Ahora, cuando ya ellos sentían que esa religión se metía en terreno que afectaba la estabilidad del imperio, ahí le metían mano. Y como el judaísmo era una religión cerrada entre ellos y se hacían prosélitos, lo hacían de una manera muy moderada. Entonces el cristianismo nació de ellos, lo veían como una rama inofensiva mientras se mantuvieron juntos con el judaísmo. Mientras el cristianismo estaba junto con el judaísmo o estaba creciendo dentro del judaísmo, no hubo problema. Pero mire la sabiduría de Dios, amado. Entonces, dice allí, por esto el cristianismo durante sus primeros 2 décadas, sus primeras 2 décadas, sus primeros 20 años, tuvo una puerta de entrada a todo lugar en donde vivían judíos. ¿Usted entiende por qué siempre cuando Pablo iba o iban a predicar afuera, le predicaban primero a los judíos? Porque no había problema con el sistema, porque era permitido. Y habían 4 millones de judíos regados por todo el mundo. O sea que había muchas puertas de entrada. Mire la estrategia de Dios, hermano. Un estratega es nuestro Dios. ¿Lo entiende? Entonces, vemos eso en Hechos 9:15. 9:15. Ayúdeme. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los judíos de Israel. ¿Por qué incluye a los judíos? Por la estrategia. Y de los hijos, gracias, de los hijos de Israel, que eran judíos. Eso es lo que pasa es que hablé antes de leer. Gracias, Willy. Entonces, ¿por qué? Porque Dios tenía que mantener incluido al pueblo judío porque esa era la puerta. Era la religión legal. 13, 14 al 16, mire. Ellos, pasando desde Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles, varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo, varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. Y ahí le da el testimonio. En la sinagoga primero, porque serán las puertas. Mire cómo cuando comienza en los primeros 20 años la iglesia, no era un problema para Roma, ni para los judíos. Mientras de una manera moderada ellos estaban haciendo cristianos entre los judíos, predicando entre los judíos, donde quiera que iban, empezaban en la sinagoga. Las sinagogas se constituyeron como una puerta de entrada del evangelio a los lugares donde estaban los judíos. Recuerden que la sinagoga era una representación del templo donde vivían los judíos y no tenían templo fuera de Jerusalén. Y ahí tenían su clase, era como una escuela judía. Como sucede hoy aquí en Estados Unidos, que en toda comunidad judía hay una sinagoga por lo menos.
Así era allá. Eso viene de allá. En estas 2 décadas todavía estuvo exento de participar en el culto al emperador. Todavía al cristianismo no se le daba problema por no participar en el culto al emperador, porque estaba dentro del judaísmo. 5. La libertad de acción y movimiento por la diversidad de cultura y nacionalidades en las ciudades. Estamos hablando del tiempo propicio, elegido por Dios, el kairos de Dios. Mire las condiciones en las que nace la iglesia. Todo estaba listo, hermano. Todo estaba listo para que apareciera la iglesia. La iglesia dentro del judaísmo. Primero, dentro del judaísmo. 1. Después de Pentecostés, siguieron haciendo uso del templo. En esos versos se habla de las ocasiones donde predicaban en el templo y estaban en el templo. Pedro y Juan subían a orar al templo a la hora novena, la de la oración. Estaban ahí junto con la religión judía tradicional, ellos también predicando a Jesucristo resucitado. 2. Durante varios años limitaron su evangelización a los judíos. Pónganme el 11:19 de Hechos. Durante los primeros años ellos limitaron su evangelización a los judíos. Dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Hubo un tiempo que los judíos eran el enfoque primario de los apóstoles y de la iglesia que era todavía mesiánica, era una iglesia judía todavía, estaba dentro de la cultura judía en los primeros años. Y enseñaban, dice, y se abstuvieron de las comidas gentiles, 10:14, no hay que ponerlo ese, y enseñaban que los gentiles debían hacerse judíos para ser salvos. Míreme acá, esto era bajo el liderazgo de Pedro, por eso ustedes ven después los problemas de Pablo y Pedro. Cuando Pablo se les revela el misterio y Pablo comienza a predicar que no es necesario circuncidarse ni guardar sábado ni eso, ahí es que se arma el lío entre los judíos, lo vamos a ver ahorita, pero hasta aquí todavía no se había dado eso. O sea, Pablo no está en el escenario. ¿Tú me entiendes? Mientras era Pedro el protagonista, no había un Pablo por ahí predicando. La iglesia era una iglesia judaizante. La gente se convertía a Cristo y Pedro predicaba a Cristo resucitado. Pero córtate el prepucio. Guarda el sábado. No coma cerdo. ¿Por qué? Porque había que hacerse judío primero para después hacerse cristiano. Ese era el problema. Porque todavía existía, estaba fresca la iglesia, estaba empezando, existía el celo religioso judío de Moisés. Entonces la iglesia tenía un comportamiento judaizante. Creían en Jesús, alababan a Jesús, resucitó, eran salvos, habían aceptado a Jesús, pero seguían sus rituales antiguos, junto con Jesús. Muy bien. Miren el punto 3. El mensaje de un Mesías crucificado y del señorío de ese Mesías se tornó muy ofensivo para los judíos que estaban todavía en la tradición, no para los judíos convertidos. Ahí está hablando de los judíos que todavía seguían a Moisés, los fariseos, los saduceos, los sacerdotes que no habían obedecido a la fe. Decir que Jesucristo era Señor, Kyrios en el griego, que era Adonai, que se refería a Yahweh en hebreo. Todo porque según ellos el Mesías del Antiguo Testamento, según la escuela rabínica, la escuela tradicional, los fariseos, etcétera, el Mesías que ellos habían aprendido que venía del Antiguo Testamento era un hombre victorioso, por lo que era una blasfemia darle el nombre sobre todo nombre a un hombre como Jesús, que fue crucificado y que según se había vendido la idea, se robaron el cuerpo. Entonces ellos decían, ¿cómo le van a llamar Mesías a ese? Cuando la profecía de los profetas dicen que el Mesías cuando venga hará milagros más poderosos que Moisés y que Elías. Por eso es que ustedes ven en el Nuevo Testamento que ellos le pedían a Jesús señales. Y usted se pregunta, pero ¿cómo le están pidiendo si Jesús ha hecho tantas señales? Ha sanado ciegos, paralíticos, ha resucitado muertos. No, ellos están hablando de que abre el mar como lo abrió Moisés. Baja fuego como bajó Elías, eso no lo hemos visto todavía. Inclusive, yo no sé si hasta un planeta pensaban que Jesucristo iba a bajar del cielo, porque
ellos no estaban conformes con los milagritos. Esos milagritos son chipitas comparado con lo que hizo Moisés y Elías. La Biblia dice que el Mesías que viene va a superar todo eso y más. Y por eso no lo aceptaron, lo crucificaron. ¿Ustedes entienden, hermano? Entonces llamarlo Kyrios, Adonai, a uno que lo descalabraron en una cruz. Comenzó la ofensa entre los judíos tradicionales que no se habían convertido en la iglesia, y las principales oposiciones vienen ahí adentro. Dice, a pesar de todo, en el 4, el mensaje del perdón de pecados, Hechos 13, a pesar de esa diferencia por el Kyrio, el Adonai, etc., el mensaje del perdón del pecado, 13, 38 al 39, de seguridad de salvación, Hechos 4, 12, y de poder del Espíritu Santo, Hechos 2, 38, les atrajo mucho, debido a que además era confirmado con milagros extraordinarios y exorcismo. Entonces, cuando ellos vieron el milagro del cojo que fue sanado, que el cojo fue el que empezó el lío ahí adentro, el milagro del cojo. Sí, ahí fue que vino, que lo llevaron al concilio, ahí aparece Gamaliel, fue el milagro del cojo. Porque la gente estaba diciendo, hay un poder sobrenatural. Y ellos decían, eso es que el cadáver no se lo robaron, resucitó y él es que está operando en nosotros. Ese era el mensaje. Por eso ustedes ven que el mensaje era Cristo resucitado. Cristo vive, Cristo está vivo. Y cada milagro, eso es porque Cristo que está vivo, el Padre lo está haciendo en el poder del Hijo en nosotros. Era diciendo, no es como ustedes engañaron diciendo que se robaron el cuerpo. Muy bien. Entonces, como era confirmado con milagros extraordinarios, comenzaron a creer. Y muchos de los sacerdotes creyeron en Hechos 6, 7. Aún los sacerdotes están creyendo ahora. 5. Al principio, solo los apóstoles eran los portavoces de la nueva comunidad. Hechos 4:33. Póngame ese texto, Hechos 4:33. Al principio, los apóstoles que Jesús envió eran los que estaban más metidos con la predicación, con la enseñanza, con lo que era llevar el mensaje. Dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Hablando de los apóstoles. Ahí estaban. Eso fue al principio, pero después, dice el 6, después de un segundo derramamiento del Espíritu, porque no hubo uno solo en Pentecostés, hubieron más derramamientos. Vino un segundo derramamiento del Espíritu, entonces ahí todos se unieron a la labor evangelizadora. Mire Hechos 4:31. Porque usted lee eso en Hechos, tiene que entenderlo ahora, porque estamos mirando a Hechos, que es el libro de la historia de la iglesia en sus inicios, y Lucas. Vamos a ver mucho aquí, Hechos y Lucas. Cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló y todos fueron llenos, ahora son todos, fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Ahí ahora todo el mundo comienza a predicar, ya no solamente los apóstoles, se amplía la dinámica de la predicación. Bien. Y el 8:4, ponga el 8:4. Dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Ya no eran nada más los apóstoles. Después de un segundo derramamiento. ¿Por qué? Porque para que usted pueda ser un testigo con poder, usted tiene que ser lleno del Espíritu Santo. Mientras estemos llenos de egoísmo, de carnalidad, de materialismo y minucias, hermano, no podemos tener el poder que necesita la iglesia. No hay nadie que el Espíritu Santo lo llene que no sea un impacto de cambio para otros. Primero llenaba, se derramaba y después testificaba. Por eso, ¿cuál debe ser nuestra oración? Lléname, Señor. Señor, lléname más. Lléname de ti, Señor. Jesús dijo que el Padre no negará el Espíritu a quien se lo pida. Se refería a eso, que lo íbamos a pedir, lo íbamos a recibir, porque para eso fue que Él murió y resucitó. Por eso cuando Pedro habla del arrepentimiento, entre los beneficios incluye no solamente perdón de pecado, incluye derramamiento del don del Espíritu Santo también. Tú te puedes conformar con haber sido perdonado tu pecado, vivir tu vida cristiana como estaban ellos hasta el segundo derramamiento. Ay, fuimos perdonados y nos bautizamos aquí gozando en el templo y viéndolo, mira, wow, mira qué poder que lo que sucedió con Pedro. Mira a Jacobo cómo Dios lo usa, y mirando a los apóstoles. Y ellos a lo mejor pensaban, hasta que por la enseñanza entendieron que esto es para ustedes también.
Esto no es para nosotros también, es para todo aquel que el Señor llamare, y para vuestros hijos. Y comenzaron a orar: Señor, queremos eso que se derramó sobre los apóstoles, queremos eso nosotros también. Y cuando vino el segundo derramamiento, compadre, se incendió más el fuego en la iglesia y nadie podía detener la iglesia. Hermano, denle un aplauso al que reina. Se armó la fiesta. Aleluya. Amado, porque era Jerusalén, Judea, Samaria y y eso lo iban a poder hacer los apóstoles solos. Entonces vino ese derramamiento y se desató el poder más grande. Entonces, ¿qué hace Dios? Cuando Dios ve, pero ven acá, este grupo de cristianos se convirtieron y yo le di un poquito y tan conforme, vamos a mover el asunto para que... Y el Señor comienza a poner hambre y comienza a crear persecución y circunstancias difíciles. ¿Qué fue lo que lo llevó a ellos a orar y a recibir el segundo derramamiento? Fue la persecución, hermano. Dicen mandarle un poquito de molestia para que clamen. Verso 7. El evangelio se extendió hasta Etiopía. Hechos 8:39. Ustedes recuerdan el etíope que se convirtió por Felipe. ¿Sabe por qué el Señor sacó a Felipe del avivamiento en Samaria y lo mandó donde ese etíope? Porque el Señor estaba pensando en Etiopía. Dice: aquí tengo el mensajero de Etiopía. Vaya agarrando. Fenicia, Chipre y Antioquía. Hechos 11:19. Había muchos judíos en Egipto, Babilonia y Roma. Y en todos estos lugares se establecieron iglesias por el testimonio laico. Marque eso. El testimonio laico. ¿Quién es el laico? Es el que no es un pastor ordenado, el que no es un profeta ordenado, el que no es un evangelista ordenado. Usted es un miembro común y corriente de la iglesia. Usted es un laico. Ustedes son laicos la mayoría. Entonces Dios no solamente quiere usarnos a nosotros para el crecimiento. Dios tiene que usar los laicos para la extensión del reino. Nosotros estamos aquí para formar a los laicos para que hagan la obra del ministerio. Dice Efesios 4:11 y 12. Cada sermón, cada reunión, cada predicación, cada enseñanza lo estamos formando ustedes, laicos, para que ustedes vayan y extiendan el reino. Lleven el reino allá afuera. Sus casas se van a convertir en lugares donde Dios va a recoger elegidos y le van a dar la palabra, lo que ustedes están recibiendo aquí. Lo que viene es poderoso, hermano. Testimonio. Aunque posiblemente Pedro visitó Roma, según primera de Pedro 5:13, existe una tradición que dice que Tomás se fue a la India, aunque no está totalmente comprobada. Pero es cierto que siguiendo la ruta de los comerciantes judíos, el evangelio llegó al subcontinente indio por lo menos en el siglo II. Porque ¿qué hacían los comerciantes? Los que se convirtieron en Pentecostés y los que se convirtieron en Jerusalén, que regresaron a sus tierras, eran negociantes, eran gente de negocios que viajaban vendiendo, comprando. Y mientras ellos iban haciendo discípulos, iban predicando. Ahora Dios se apoderó de ellos y de su empresa y la usaba para llevar el reino. De hecho, la palabra, oiga esto, la palabra que Jesucristo utiliza en Mateo 28, 19 y 20, donde dice: por tanto, id. ¿Lo han leído? Id. En el original griego no es id, es yendo. Es un gerundio. Cuando se lee ese texto en el idioma griego, es por tanto, mientras van, hagan discípulos. Está hablando del discipulado como un estilo de vida diaria, no es como un programa de la iglesia. Lo que pasó con la iglesia es que la iglesia convirtió el estilo de vida en programa religioso. Que hay cristianos que si no hay una jornada evangelística, ellos no evangelizan. Que si no se arma una actividad de evangelismo, ellos no evangelizan. No, tú tienes que evangelizar en tu vida diaria, donde quiera que tú estás. Tu evangelización tiene que ser un estilo de vida según la palabra. Y eso es lo que dice, que mientras los judíos comerciantes convertidos iban llevando y se iban levantando iglesias en todo lugar, en el tiempo propicio. Todo estaba ya arreglado para que todo el mundo se pudiera movilizar y llevar el mensaje.
sin impedimento. ¿Por qué? Augusto César, el primer emperador romano, que él hizo un trabajo tan fuerte que unificó el imperio, que estaba totalmente desmembrado en guerras intestinas, lo unificó. Eso trajo una solidez y una paz. La paz romana se empieza así con él. Agarró y puso en cintura a todos los piratas, que no se podía viajar con seguridad de un lugar a otro, porque los piratas agarraban los barcos y los saqueaban. Era un lío, un desorden terrible. Y ese hombre agarró y metió en cintura a todos esos piratas y creó un sistema vial de comercio por todo el mundo, seguro. Y eso trajo las conexiones comerciales entre un pueblo y otro de una manera más segura. Y todo eso, cuando la iglesia nace, ya todo eso estaba dado, la plataforma para que corriera el mensaje por todos los sitios y se extendiera. Para que usted vea, cuando llegó el cumplimiento del tiempo. Ok. 8. Al principio los líderes de las sectas judías existentes estaban dispuestos a aguantar a los cristianos si estos se moderaban un poco. Sí, recuerda, estamos hablando de los primeros 20 años que dentro de la iglesia, dentro del pueblo judío, en el primer siglo. Mientras ellos estuvieran moderados, los religiosos estaban dispuestos a aguantarlo. Póngame ahí Hechos 5, 40 al 42. Ese vamos a tener que buscarlo allá en el rollo del Cordero, Hechos 50. Ay, Dios mío. Muy bien. 5:40 al 42. ¿Qué dice? Mírenlo. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, le intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Ese es el 40 y cuánto. Vamos al que sigue, al 42. Y ellos, saliendo de la presencia del concilio, gozoso de haber sido tenido por digno de padecer afrenta por causa del nombre, eran unos locos, hermano. Eran unos locos. Estaban locos. El Espíritu tiene esa gente loca, borracha del reino. Porque después que le dan esa tremenda pela, que no eran toquecitos, hermano, salían marcados. Y están gozosos, dice, de haber padecido. Y todos los días, ¿cuándo? Todos los días, usted ve que era un estilo de vida, no era un programa de evangelismo. En el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Siguieron? Pero ¿cuál era el deal? ¿Qué era lo que querían hacerlo? Miren, hablen, pero no mencionen tanto ese nombre. Ay, eso es lo que el diablo quiere. El diablo no se molesta con que tú hables, es el nombre en quien tú hablas y de quien tú hablas. Ustedes pueden seguir hablando, pero ese Jesús es el que molesta. Hablen menos de Jesús. O sea, podemos tolerarlo, pero mientras se moderen un poquito. Y ese era lo que no se podía dejar de hablar, porque ahí era ahí que estaban los milagros y el poder y la salvación y todo. Ahí es que está todo, hermano. Aleluya. Si se mencionara más a Jesús y se creía más en Jesús y se hablara menos de otras cosas en la iglesia, tuvieran los milagros todavía. Hasta que se dio el caso de Esteban. Cuando se da el caso de Esteban, quien en su sermón se opuso a un acatamiento literal de la ley de Moisés y a la posición central dada al templo en Jerusalén. Miren Hechos 6, 13 al 14, para que vean. Aquí fue donde ya el asunto se puso color de hormiga con el caso de Esteban. Y pusieron testigos falsos, dice ahí, que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Era un testimonio falso. Esteban habló, pero no era lo que ellos decían que él quería decir, por supuesto. Continuamos. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará la costumbre que nos dio Moisés. ¿Para qué fue eso, hermano? Ahí se acabaron los amoríos y la tolerancia. Se enfurecieron, dice, y le arremetieron y lo mataron a pedrada. Y Pablo estaba allí dando su voto y agarró las ropas
de lo que, oiga, era tan duro que le dieron a Esteban que los que estaban apedreando se quitaron la túnica esa para poder tirar más mejor. Entonces, resultado de la muerte de Esteban y la persecución desatada, todos tuvieron que salir de Jerusalén, menos los apóstoles. En Hechos 8:11. Todo el mundo tuvo que salir, menos los apóstoles. Dios no iba a dejar el propósito en Jerusalén todavía abortado. ¿Entiendes? Pero a correr se ha dicho. Ya la tolerancia y la iglesia dentro del judaísmo comienza a tener problemas. Fíjese que la primera crisis de relación de la iglesia en cuanto a predicar el evangelio del reino y a Jesucristo como Señor se da dentro del pueblo judío. Todavía Roma ni el mundo gentil está metido en perseguir al cristianismo en los primeros 20 años. Eso es muy importante, porque ¿qué pasa? Usted va a ver la estrategia de Dios en esto, hermano. Yo cuando vi esto digo, wow, pero de verdad que Dios es sabio. Hay una intervención divina, sin duda, en el avance del reino en la tierra. El problema más grave que se dio, la situación entre la iglesia y el judaísmo, se agravó cuando los cristianos comenzaron a predicar el evangelio a los gentiles sin exigir conversión previa al judaísmo. Eso se ve en Hechos 11:3 y 20 al 21. Esto llegó al colmo cuando Pablo declaró que no era necesario circuncidarse la carne del prepucio, Hechos 15:1 al 2, que no era obligatorio guardar el sábado, Colosenses 2:16, y que la mayoría de los judíos no formaban parte del pueblo acepto de Dios, 1 Tesalonicenses 2:14 al 16. Los judíos sintieron que todos sus privilegios como pueblo de Dios estaban en juego y reaccionaron con un odio ciego contra los cristianos y la iglesia. ¿Qué pasa? Que para Pablo, cuando usted lee el concepto de Pablo de la iglesia, Pablo decía que los verdaderos israelitas eran los judíos de la iglesia, los que habían creído en Jesús. Y Pablo decía que a los gentiles no había una imposición obligatoria para que entraran a hacerse judíos. Cuando Pablo comienza a predicar, y algunos con Pablo, que no es necesario esos ritos, ahí se desata, comienza a dar el distanciamiento. Con estos acontecimientos en progreso, ya empieza a notarse un progresivo distanciamiento entre la iglesia cristiana y la iglesia judía y los judaizantes. Ya comienzan a trazar líneas. No, ustedes están predicando que no hay que circuncidarse, que no hay que guardar sábado, y eso es sagrado para nosotros. Y yo entiendo a Pedro, hermano, en esa iglesia, de esa gente que vienen de eso. Uno entiende, Pedro no podía así alegremente ya cambiar todo en Jerusalén. Y Dios no lo permitió porque de una vez iban a abortar el propósito. Era demasiado brusco ese cambio. Dios fue dando el cambio de la ley. Mire cómo Dios va dando el cambio de la ley a la gracia. Usted ve que en Dios no hay que forzar nada. Que si la iglesia obedece, si la iglesia se mantiene gobernada por el Espíritu, las cosas se irán dando en progresión. Si nos mantenemos llenos del Espíritu. Todo se fue dando. Era necesario ese distanciamiento, pero Dios no lo hizo de una vez. Mire cuando se da el crecimiento de la iglesia entre los gentiles. No se podía dar el crecimiento de la iglesia dentro del pueblo gentil si no se da la ruptura con el judaísmo. Pero el Señor lo fue haciendo paulatinamente, sabiamente. El crecimiento de la iglesia dentro de los gentiles. Antioquía, centro de operación a los gentiles, era una de las ciudades mayores y más cosmopolitas del imperio. Hechos 11:26. Desde Antioquía, gracias a la obra del Espíritu por medio de Pablo y sus compañeros, el Espíritu se extendió hasta el Asia Menor, Grecia, Italia y, según la tradición local, hasta Tarragona en España. ¿Usted cree que si no se hubiera dado la ruptura y el distanciamiento, la iglesia llega hasta ese punto? Se queda cerrada en esa religiosidad, en ese hermetismo. Las tácticas estratégicas del Espíritu Santo por medio de sus instrumentos obedientes en Pablo, sus compañeros y demás misioneros fieles en plantar iglesias en las ciudades más estratégicas e influyentes,
contribuyó enormemente al poderoso avance del evangelio del reino entre el mundo gentil. Proyectar el cuadro del progreso del evangelio, y con eso vamos a cerrar por esta tarde. Continuaremos en la próxima clase. Usted termínelo. Entonces, mire aquí cómo se da esto. Marque ahí, continuará. Que aquí viene lo bueno después de aquí, muy lindo, y tiene que ser expuesto. Bien. Vamos a ver una proyección de la extensión después del que se da el distanciamiento, para irnos a casa con ese cuadro, para que vea la estrategia de Dios. Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Vamos a ver los cuadros por punto. Número uno, cuadro número uno. Miren, uno, ven. Aquí el evangelio alcanza desde Jerusalén, ven, toda esta área se extiende, agarra el Señor. De Jerusalén se extiende a toda esta, alcanza toda esta área en la primera etapa de la jornada. Todavía en amoríos y amistad con el judaísmo, dentro del judaísmo. Porque esta área, ¿qué es? Era una área judía. Ahí había cultura judía. Dios no tenía que apresurarse a estar rompiendo todavía, porque todavía yo estoy aquí. Oiga, ustedes recuerdan unos desacatados, súper espirituales y celosos, que fueron a obligar a los gentiles a que se circuncidaran. Ustedes recuerdan el concilio de Jerusalén. Esos estaban desubicados del propósito de Dios, porque querían apresurar y abortar. Dios todavía no estaba en ese plan. Entonces, ¿qué hizo Dios cuando se armó ese lío? Dijo, bueno, pues aquí voy a comenzar entonces a extender. Pero el Señor tiene su tiempo para todo. Cuadro número 2. El número 2. Jerusalén. De aquí comienza Tiro, Sidón, Salamina, Chipre, Antioquía, Pafos. Comienza a extenderse. De Judea se va extendiendo. Miren. 40 antes de Cristo. De aquí para allá. Ya comienza a salir fuera. Okay. Ustedes ven la raya azul que habla del territorio. Ya salió de Jerusalén, ya se está extendiendo desde Judea, y Samaria comienza a ver los destellos, a extenderse. Salamina, Chipre, esto fue un centro aquí. Aquí Dios levantó un centro de operación. Y aquí, lugares claves. Si usted estudia la incidencia de esos lugares en la cultura en ese tiempo, eran lugares clave porque eran puertos marítimos. ¿Ven? Y era increíble cómo Dios escoge esos centros estratégicos para extender el reino. Número 3. Miren el 3. Ustedes ven ya dónde está llegando. Ya está en Asia Menor, miren. Ve. Para el 48, primer viaje misionero de Pablo, ya se está metiendo para acá el hombre. Miren. Ya está en los gentiles. Ya está en área puramente gentil. Y las cosas que sucedieron. Ustedes recuerdan los problemas en Éfeso con la diosa Diana. Filipo, todos esos lugares. En Listra lo que pasó, que a Pablo lo matan en Listra y Dios lo resucitó. De ahí salió corriendo Juan Marco. Dijo, wow, yo no sabía que esto era así, decía Juan Marco. Esto es para hombre. Dejó el polvito. Tuvo Bernabé que agarrarlo. Después de Cristo, en inglés, pero está en inglés. Sí, sí. Todo es después de Cristo, en los tiempos de la iglesia. Sí, entonces, noten cómo ya Dios se mete entre los gentiles, pero después que se dio el rompimiento. Bien. Y el número 4. Ven, mira el 4.
el 52 después de Cristo, segundo y tercer viaje misionero. Ya mire cómo todo esto está lleno ya. Corinto era un puerto importantísimo. Atenas, un centro filosófico, la crema innata de la filosofía grecorromana. Los grandes filósofos se gestaron ahí. Y usted ve. Y mira el 5. En el 60, ya Pablo está trazando y posiblemente se fue a España, a Europa, por todos esos lados, y a Roma. Miren, oigan esta reflexión para concluir. Note que en los primeros 20 años no era necesario salir corriendo. Vamos a poner fundamento en Jerusalén, entonces no vamos a forzar conflicto todavía. Estaban ahí, el Espíritu Santo obrando dentro de la cultura judía. Todavía muchos se estaban circuncidando, muchos estaban en esto, pero cuando llegó el momento de dar el punto de inflexión de Jerusalén al mundo gentil, ya la iglesia no podía seguir siendo una iglesia cerrada. Ya la iglesia no podía quedarse encajonada en un ritual de circuncisión y sábado y no coma cerdo, porque el mundo donde vamos, si vamos con todas esas cosas que ya pasaron, entonces el reino no se va a extender. ¿Usted se imagina que Pablo hubiera ido con el evangelio de Pedro y de esa gente? Hermano, a un pueblo gentil que no conocía ni papa, estaban en pura oscuridad, le fueran con religión. Entonces, y eso se ve aún en la iglesia actual. Una iglesia legalista limita el reino. Una iglesia hermética y religiosa, y donde se hace más énfasis en el hermetismo de la religión que en la relación, no crece. Y si crece, crece la denominación y un formalismo humano, pero no crece el reino. Pero una iglesia que entiende lo que es la vida del Espíritu, la gracia en Cristo, es una iglesia. La gracia, oiga, la gracia donde quiera que usted la tire, crece. Vaya con gracia. Está tatuado, tiene el cabello largo, tiene un perche aquí en la nariz. No le vaya de una vez a decir, quítate ese perche. No, llévele gracia, amor. Háblele de Cristo. Cristo te ama como tú eres. Y ni siquiera le mencione su aspecto. Deje que después se entregue a Cristo, que de ahí para allá, cuando el Espíritu comience a obrar en esa persona. Y yo te lo digo, porque por ahí van a entrar personas que ustedes no se imaginan. Hay que dejar que el Espíritu obre. Porque si usted es un diácono, una diaconisa, y está en la puerta, y cuando ve que Dios mete una gente de esa aquí, lo primero que va a hacer va a estar igual que los judaizantes, lo que va a limitar el avance del reino. Porque hay muchos que, yo no estoy de acuerdo con esas cosas, de piercing, los tatuajes, yo no estoy de acuerdo con esas cosas. Pero hay muchos que no tienen el tatuaje afuera, lo tienen adentro. Y los piercing no lo tienen aquí, pero lo tienen adentro. La gracia, hermano, es la que hace crecer el reino. El Espíritu va cambiando, como hizo con usted, como hizo conmigo. Nos fue formando y no se está cambiando todavía. Sé que mire cómo el evangelio picó y se extendió después que se separó de ese evangelio recalcitrante. Y Pablo siguió amando a sus hermanos de Judea. Pablo no se hizo enemigo de ellos. Pablo recogía las ofrenditas y se las mandaba a los pobres y se las llevaba. Pablo nunca quiso, oiga esto. Pablo separó el legalismo de la gracia, pero nunca su intención fue separar a los cristianos de los otros cristianos. Siempre estuvo sirviendo a la iglesia de Jerusalén. La ofrenda para los pobres de Jerusalén, y le mandaba, cuidando de las viuditas de los pobres de Jerusalén. Porque Pablo no confundía una cosa con la otra. A Pedro lo corrigió duramente en Gálatas, pero siguió siendo amigo y hermano de Pedro, y Pedro de él, que Pedro habla bien de él en su epístola. Eso es cuando el Espíritu gobierna. Del otro aplauso al que reina. Amén. Usted leyó la tarea, ¿verdad? Vuelva y léala.
Sí, ustedes recibieron esos cuadros en la historia del Nuevo Testamento. Ustedes lo tienen. Búsquenlo en sus cosas, que ahí está. ¿Okay? Y miren, vuelva y lea la tarea otra vez. ¿Ok? Repásela otra vez. Y repase el folleto. Y para cuando me toque otra vez, porque el pastor llega, yo no sé si él va a enseñar las 2 clases. A él le tocan las 2 clases. Pero si él no, pero depende cómo él llegue. Porque si él llega, usted entiende que a veces uno llega de allá, me dice, Manolito, mira, vamos una y una, porque estoy medio dado. ¿Tú entiendes? Yo tengo que estar preparado. Entonces, si me toca, terminamos. Cuando me toque, terminamos. Pero Dios dirige esta escuela, hermano. Qué bueno. Den otro aplauso al Rey. Amén. ¿Están gozosos? ¿Están aprendiendo? Con propósito. Amén. Póngase de pie. Y vamos a orar y a despedirnos. Gracias por su paciencia. Gracias al Señor. Qué privilegio es estar aquí y recibir estas enseñanzas. Qué privilegio. Dios te está preparando para algo hermoso, hermano. Amén. Gloria a Dios. Voy a orar. Entonces, yo voy a rogar que siempre esperemos la oración antes de salir, al menos que sea una urgencia muy grande. Bien, oremos. Padre bueno, gracias. Podemos decir, Ebenezer, nos has ayudado en esta mañana a transferir lo que tú nos has entregado. Tu pueblo ha recibido con un espíritu humilde e enseñable la impartición de hoy. Ahora queremos vivirla, queremos aplicarla a nuestra vida diaria. Ayúdanos, Señor, que no se nos olvide. Bendice a los que en la posteridad van a escuchar esta enseñanza y la van a mirar, para que estas verdades se apoderen también de ellos y que podamos ser misioneros, una iglesia misionera a las naciones, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén.